Pueblo de Dios, buenas tardes, Dios le bendiga. Alabamos y glorificamos al Dios Todopoderoso. Gracias al Señor podemos compartir su palabra. Bienaventurados los que predican el Evangelio de salvación, los que anuncian a Jesucristo como Señor y Salvador de las almas. Saludamos y bendecimos a nuestros hermanos que se encuentran en la ciudad de Cartagena, en nuestra iglesia madre. También saludamos y bendecimos a nuestros hermanos que se encuentran en el municipio de Uruguaco, departamento del Atlántico. Para todos, un saludo de bendición desde Buenaventura, Valle del Cauca, desde el Pacífico colombiano, extendiendo y llevando el Evangelio a toda criatura. Damos la gloria y la honra al que se la merece, al Dios Todopoderoso. Bendecimos a nuestro Señor en esta hora. Gracias te damos, Padre, por permitirnos escuchar la palabra de Dios en esta hermosa tarde de jueves profético. Yo sé que Dios va a hablar a tu vida, Dios te va a bendecir. Prepara tu mente y tu corazón. Si usted está sentado en ese recinto para escuchar este mensaje, a usted no lo ha invitado a hombre alguno. A usted lo invitó el Espíritu Santo para decirle cuánto lo ama el Señor, para enseñarle sus escrituras. Damos la gloria y la honra al Señor. A usted no lo ha invitado voluntad humana. Su corazón ha sido convencido por el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Y con ese mismo gozo, pues vamos a orar. Oremos a nuestro Dios, a ese Dios grande, a ese Dios temible, a ese Dios que le delegó el poder a Moisés para dividir las aguas en dos y que el pueblo pasara en seco. A ese Dios todopoderoso, al Dios de Israel, damos la gloria y la honra, Señor. Oremos, incline su rostro donde se encuentre y oremos a nuestro Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te alabamos y te bendecimos. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Gracias, Señor, por tu gran amor y misericordia. Bienaventurados los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Padre, gracias. Gracias por esa misericordia, gracias por ese amor, esa contundencia mostrada en la cruz del Calvario, entregando a tu Hijo amado Jesús para salvación de las almas. Gracias, mi Rey, por tu benevolencia, gracias por tu deidad. Damos la gloria y la honra a ti, amado Dios. Bendito y alabado seas por siempre y para siempre, poderoso Dios, Dios creador. Gracias, mi Jesús, por ese gran amor, gracias por esa entrega, Dios mío. Si no hubieras pagado el precio, yo no estuviera predicando. Pero como pagaste el precio, aquí estoy yo testificando de tu gran amor, de tu gran poder, de tu gran misericordia. Señor, bendigo a todo aquel que a través de esta plataforma está escuchando y va a escuchar tu palabra. Declaro bendición hasta que sobre y abunde en su vida. Declaro que el Espíritu Santo reargüirá su corazón, convencerá su corazón, no raciocinio humano, no inteligencia humana, sino que el Espíritu Santo es el que convence al hombre de justicia, juicio y pecado. Gracias, Jesús, porque vienes pronto por tu iglesia. Y gracias, Señor, porque no has llegado esperando que todos entren a la redención. Y sé, Señor, que en este jueves profético te vas a mover grandemente, enseñando y guiando a tu pueblo. Padre, gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo declaramos victoria en este jueves profético y declaro que tu bendición dará ese fruto al 100%. Gracias te doy, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Qué bueno es orarle al Señor. Ahora vámonos al manual de convivencia, que es la palabra de Dios. Vamos a estar compartiendo como texto principal esta palabra que se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 6, versículos 22 y 23. Repito, libro de Mateo en el Nuevo Testamento, en el capítulo 6, versículos 22 y 23. Leo para todos en el nombre de Jesús. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que
Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor. Esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes está basada en un tema o en una temática, cuyo tema es círculo del pensamiento incorrecto. Círculo del pensamiento incorrecto. Y basada en un título que dice: ¿qué miran tus ojos? Tanto físicos como espirituales. Repito, tema o temática: círculo del pensamiento incorrecto. Título: ¿qué miran tus ojos? Sean físicos o espirituales. A su nombre sea la gloria. Cuando la Biblia dice y toca el tema de que qué miran tus ojos, o que la lámpara del cuerpo son tus ojos, es una representación que Dios creó los ojos para ver, para captar, para enfocar y asimismo grabar mencionada información que captas o ves. Y en esta hermosa tarde web profético vamos a estar tocando el tema de la confusión de los 5 sentidos. Si bien es cierto, en nuestra anatomía humana Dios creó el tacto, el gusto, el olfato, el oído y la vista como los 5 sentidos que le dan equilibrio al ser humano, como esos 5 sentidos que te pueden dar el equilibrio en el espacio, en el tiempo y en el lugar. Gloria al Señor. ¿Ya? Pero cuidado, porque los 5 sentidos pueden ser confundidos. Los 5 sentidos, el enemigo sabe cómo atacar el tema de los 5 sentidos en el ser humano. Como son el equilibrio, él los ataca con el tema de las tinieblas. Cabe resaltar que el enemigo no puede entrar al pensamiento ni a la mente del hombre, pero utiliza herramientas el cual te pueden permitir captar para que las tinieblas entren a tu alma. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Qué pasa? Que cuando el enemigo pone trampas para que la atención de tus 5 sentidos sean atraídas por alguna información, tus ojos captan y va directo al procesamiento del alma. Gloria al Señor. Por eso vemos tantos pensamientos incorrectos. Por eso vemos tantas ideologías. Por eso vemos tantas situaciones del pensamiento del hombre. Que el hombre, bendito sea el Señor, cuando no tiene la luz de Cristo en su alma, en su mente, en su corazón, el hombre es invadido por las tinieblas que son atraídas por los 5 sentidos normalmente. Ejemplo, cuando usted tiene un teléfono y empiezan a publicar cosas que van en contra de Dios, usted capta la atención por sus 5 sentidos. Eso entra y se convierte, eso es tiniebla, lo que no es de Dios es tiniebla. Bendito sea el Señor, todo lo que es inmoralidad, todo lo que es pecado es tiniebla. Esa información de tiniebla, esa oscuridad, esa parte maligna, oscura, entra a tu alma y la invade y toma posesión de tu alma, y empieza el pensamiento del hombre a ser invadido no de luz, sino de tinieblas. Y cuando el pensamiento es invadido, toma una posición, y por eso vemos en este país, en nuestro país, tantos problemas de ideología, tantos problemas del pensamiento del hombre. Y aún en las universidades le dan a los estudiantes los pensamientos de aquellos hombres, pensamientos malévolos, estudios malévolos que ofenden y van en contra de Dios. Y eso lo difunden porque un día ese hombre fue atraído por las tinieblas, y las tinieblas invadieron su alma, porque el mismo hombre le permite que las tinieblas entren y hagan un proceso malévolo. Por eso la temática es
círculo del pensamiento incorrecto, porque hay un círculo de personas que su pensamiento, a su parecer, desde su posición es bueno. Bendito sea el nombre del Señor. Me llama mucho la atención que hace días venía de mi labor y me senté en el mueble y vi un video donde hay un hombre que estaba publicando una serie de ofensas, una serie de descargas, una serie de acusaciones contra el gobierno en turno de nuestro país. Pero me llama la atención ver que ese hombre, con un prontuario delictivo de más de 40 años, que es repudiado por la sociedad de este país, ese hombre difamaba y blasfemaba, y él creía que la posición que él estaba tomando era luz, que era verdad. Y sacaba sus argumentos diciendo que lo que él estaba diciendo era cierto. Por eso la Biblia dice que si la luz que hay en ti es tiniebla, ¿cuántas más no serán las tinieblas? Pero ese hombre estaba parado que lo que él estaba expresando era cierto. Cabe resaltar que ese hombre no ha dado la cara a la justicia para poder responder por sus crímenes. Un hombre malvado, reconocido en esta nación, y estaba también uniformado con un fusil desafiando al gobierno colombiano. Entonces podemos ver que ese pensamiento de tiniebla puesto en ese ser, en esa alma de ese hombre, toman posiciones que según desde su parecer están bien. Ellos a su injusticia le llaman justicia, a su maldad le llaman bien, a su pecado le llaman que ellos están bien, y así invaden. Y hay personas que desde su parecer también entenebrecida también van tras esa corriente ideológica y de pensamientos malévolos, que bien cierto es físico y se puede evidenciar el mal que hacen, pero ellos ahora contrarrestan con sus ideologías, con sus pensamientos malévolos, con sus corrientes ideológicas, bendito sea el nombre del Señor, y toman posiciones y contrarrestan la verdad, contrarrestan la luz. Por eso cuando Jesús vino, ahí Jesús estaba enseñándole y estaba también enfrentado a corrientes ideológicas, a pensamientos ideológicos. Estaba hablando con doctos de la ley, pero ellos lo que tenían era pura letra muerta, porque aún los judíos hablaban de Moisés perfecto, hablaban de los pergaminos perfectos, de la Torá perfecto, del Pentateuco perfecto, pero eso es letra muerta, por cuanto la manifestación, cuando vino viva, cuando la palabra vino andante, cuando la palabra cobró vida, que vino Jesús, la palabra, él decía que yo soy el pan de vida, el que me come no tiene hambre, y decía que el que me bebe jamás tendrá sed. Ya venía la profecía que se decía Génesis y todos los libros de que venía el libertador. Cuando él viene, claro, cuando usted no hay luz en sus pensamientos, cuando no hay luz en su alma, usted no va a poder interpretar que el que quizás usted había hablado llegó, no lo va a poder identificar. Es cuando su alma está entenebrecida. Por eso vemos tanta revolución, vemos tantas corrientes ideológicas, vemos tanta perversidad y tanta maldad, que desde un sector parece bien, desde un otro sector parece que está malo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, sabemos que las tinieblas entran al alma si el hombre le permite, porque el enemigo no puede entrar, el diablo no puede entrar en el pensamiento del hombre, en la mente del hombre, pero el Espíritu Santo sí. Dice que Él conoce el pensamiento del hombre. Dice la palabra, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Dios es el único que diseñó, que creó el pensamiento, creó la mente en la vida del hombre, y sabe que por el pecado los 5 sentidos van a ser atraídos por herramientas malévolas que utiliza el enemigo para captar la atención y entre en las tinieblas y se posesione una corriente ideológica, una posición ideológica en el hombre. Por eso hay tanta gente que rechaza la verdad, que rechaza a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces tocamos el tema del alma. Sabemos que en el alma, sabemos que la Biblia nos enseña
que el alma está en la sangre del hombre. ¿Dónde lo dice? Lo dice Levíticos 17:11. Dice, porque la vida, que en el tradicional también traduce vida, significa alma, en el griego, en el original significa alma, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Aleluya. Entonces vemos que en el alma está el intelecto, en el alma está el raciocinio, en el alma también están los deseos y está todo ese proceso cognitivo del ser humano. El enemigo sabe que cuando logra invadir o penetrar el alma con sus herramientas externas de este modernismo, por ejemplo, una de las cosas en las redes sociales y todo lo que se publica en las redes sociales, cuando el hombre no tiene discernimiento, no tiene luz, va a ser engañado. Por eso hay tanta gente que es engañada por tantas cosas falsas que publican y van tras esa corriente de este mundo ideológica y engañan a los estudiantes, engañan a gran parte del pueblo, los desvían, las tinieblas entran y la gente empieza a tomar posición. Hablar de tinieblas, hay un sinnúmero de textos bíblicos que nos enseñan acerca de las tinieblas. Por ejemplo, Isaías 9:2 dice, porque el pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Isaías profetizando de que Jesucristo venía y que era la luz de los judíos. Y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Otro texto bíblico hablando de las tinieblas y cuando invaden el círculo del pensamiento incorrecto, cuando invaden el pensamiento del hombre. Otro texto bíblico que nos afianza acerca de las tinieblas, dice Lucas 1:79, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Jesús es el que viene a enfrentar las tinieblas después que el pecado entró a la vida del hombre a través de Adán y de Eva. Otro texto bíblico que nos habla acerca de las tinieblas es Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces estamos viendo que el hombre ama más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por eso hay tanta gente que está de acuerdo con lo que física y podemos palpar que es malo. Por ejemplo, el video que ese hombre tiene un proceso delictivo y que la bebe, entonces desde su posición dice, no, yo estoy bien y ahora voy a porque yo tengo la verdad, porque yo tengo la justicia, a mí no me cumplieron, pero tú la has cumplido. No ha cumplido por sus delitos y quiere que le cumplan por su justicia. Estamos viendo que lo que él le está llamando luz, lo que él le está llamando verdad, es tinieblas. Usted no caiga en ese enredo. El mundo está bajo el poder del maligno. El diablo utiliza tácticas y técnicas para invadir el alma de tinieblas del ser humano. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Dice Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, estamos viendo que el tema de las tinieblas es tan complejo cuando invaden la vida del hombre, porque lo hacen mostrar una posición que al parecer es buena. Y por eso Dios nos enseña en esta palabra que muchas veces a usted le hablo, amigo cristiano, a usted le hablo, visita en esta hermosa tarde de jueves profético. Cuidado. Sabes que si tu vida y mi vida están en tinieblas, Jesús es la luz que alumbra tu camino y mi camino, tu ser y mi ser, tu alma y mi alma. Si usted está sentadito escuchando esta palabra a través de las redes sociales, es porque Dios lo ha invitado a que cambie su manera de pensar, su manera de vivir. Acepte la luz que es Jesucristo en su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos ver que hablando del pensamiento, del círculo del pensamiento incorrecto, podemos saber que el enemigo utiliza una herramienta en esta vida contemporánea y moderna, que son las redes sociales.
hay situaciones que hoy se están viendo a la luz de todo el mundo. Cuando utilizamos Facebook o utilizamos cualquiera de esas corrientes informativas o páginas informativas, como ustedes le quieran llamar, o redes sociales, como se les dice, publican unas cosas que llaman y traen la atención de aquella persona que no tiene la verdadera luz. Por eso publican tanta inmoralidad, por eso publican tanta vanidad, tanta mentira, y ahora en lo moderno todo lo comercializan a través de la sexualidad. Si van a vender un alimento que es comestible, ponen una mujer desnuda o hacen apología a la inmoralidad, porque saben que el hombre, por causa del pecado, le atrae la inmoralidad, la perversidad, y esa es una forma o un gancho ciego que utiliza el diablo para invadir, y a través de los 5 sentidos pueda entrar esa información tenebrosa a tu alma y empiezan a invadirla. Por eso vemos tantos violadores, vemos tantos asesinos, vemos tantos secuestradores, porque es que el diablo utiliza los 5 sentidos. Él no puede entrar, pero utiliza herramientas para que usted mismo vaya y capte esa información. Todo lo comercializan en esta vida moderna por la sexualidad y la vanidad. Son 2 herramientas fatales para todo aquel hombre que no tiene la luz. Y ojo, le hablo al pueblo de Dios. Usted que pasa horas y horas en redes sociales, ¿de qué está invadido tu alma? Hablo al pueblo de Dios. ¿De qué pasa tiempo y tiempo? Quizás, ojalá y me esté equivocando yo, sentado enfrente de un teléfono, de un móvil, y solo en redes sociales todo lo que se genera ahí es polémica, casos que algunos son ciertos, la gran mayoría son mentiras. Cuidado, porque el enemigo utiliza esa herramienta para invadir tus 5 sentidos, y de esa es una forma fácil que las tinieblas entren a tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué pasa? Que cuando las tinieblas entran a la vida del cristiano, ahí es cuando empezamos a tener catarata espiritual. Ahí es cuando empezamos, y hablo ahora en esta hermosa tarde a la iglesia, cuando nosotros empezamos a permitir que las tinieblas empiecen a permear nuestra vida espiritual, ahí empieza la catarata espiritual. Y usted dice, ¿pero por qué catarata espiritual? Sí, porque cuando tenemos tinieblas, ¿qué visionamos? ¿Qué vemos? Cuando estamos oscuras, ¿qué predicamos? Es importante, por eso el título se llama ¿qué miran tus ojos? Si estás mirando luz, vas a predicar luz, vas a dar luz, vas a brindar luz, vas a enseñar luz, vas a moverte en la luz. Pero si tu ser está invadido de tinieblas, ¿y cómo entra eso físicamente? ¿Dónde se procesa? En el espíritu, espiritualmente le estás permitiendo. Por eso, ahí empieza la catarata espiritual y empieza el desosiego. Ahora bien, hablar de catarata espiritual, después usted lo correlaciona así con un tema médico. Sí, bien, cuando llegamos al oftalmólogo y tenemos una dificultad de visión, el oftalmólogo nos diagnostica de que vamos a presentar un problema futuro. Y por eso vemos gente con lentes. Aún nuestros hermanos, algunos tienen lentes, pues de una u otra forma hay una limitación visual que es física, eso es normal. Es física, es normal, puede ser producto de algún accidente, pero listo, eso es en lo físico. Bendito sea el nombre del Señor. Pero también hay una catarata espiritual en gran parte del pueblo de Dios. Porque nos dejamos engañar por el tema de las tinieblas y por los 5 sentidos empezamos a ser engañados por los 5 sentidos, por las tinieblas. Y ahí empieza el pensamiento incorrecto. Empezamos a llamarle, como dice Isaías, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Hablo al pueblo de Dios. Hablo a la iglesia cristiana evangélica. Hablo a la congregación, al pueblo de Jesucristo. Y queda el interrogante. ¿De qué está lleno tu alma?
Porque si Jesús dejó ese texto bíblico, se ha hecho notorio en pleno siglo XXI. Y por los siglos de los siglos se hará. Y de tiempo en tiempo se hará. Y se hará manifiesto. Por eso vemos tanta gente que aún en la iglesia tiene unos pensamientos y unas corrientes ideológicas que no son conforme a Dios. Vemos tantos pensantes que ofenden a Dios con sus grandes estudios y no tienen la sabiduría de Dios, no tienen la ciencia de Dios, no tienen la inteligencia de Dios. Y las tinieblas toman posición y encallecen su ser, encallecen su mente y toman una posición. Y muchos son los que le siguen. Por eso vemos tanta revolución aquí en Sudamérica. Vemos tantos jóvenes estudiantes que sin saber, sin conocer, van y salen a las calles a defender una causa sin sentido, porque no es la forma. Podemos hacernos con una manifestación pacífica por un inconformismo. Eso está bien porque lo contempla la Constitución de nuestro país. Pero es la forma y el modo que se hace manifiesta las tinieblas por la agresividad con cual hacen tal manifestación. Entonces podemos diferenciar ahí los pensamientos y cómo las tinieblas entran y hacen a la gente, le ponen una posición diabólica y la gente va por esa causa y muchos terminan muertos. Círculo del pensamiento incorrecto, un círculo de pensamiento incorrecto. Por eso este varón dice que él tenía la verdad. ¿Qué verdad se está oyendo? Y se las debe a las autoridades. Entonces, malévolo, malvado, malo. Y ha asesinado a mucha gente. Muchos niños son huérfanos por culpa de ellos, de él. Pero él toma su posición ahorita y dice que él tiene la verdad y que a él no la han cumplido. Pero él no ha cumplido. Fíjese cómo es la situación de las tinieblas cuando entran a la mente y el corazón del hombre. Por eso hay tanta revolución. Ojo, y esto le hablo a los padres de familia. Ojo con la ceguera espiritual. Tienen que identificar muy bien a sus hijos y hablarle acerca del pensamiento incorrecto. De qué enfoque ideológico tienen nuestros hijos. Porque cuando van a la universidad, allá sí los disipulan para lo malo. Allá sí empiezan a ver el círculo y empiezan a reunirse y ahí se hace manifiesto todas las corrientes que van en contra de Dios. Y eso invade el ser de nuestros hijos. Por eso nosotros debemos enfocarnos en la palabra de Dios como manual de convivencia. Ella es luz. Ella nos dice cómo debemos nosotros andar. Bendito sea el nombre del Señor. Y ojo con la catarata espiritual. Le hablaba del tema físico cuando vamos al oftalmólogo y nos diagnostica y nos dice, vas a presentar un problema futuro. Pero cuando tenemos tiniebla, también tenemos una ceguera espiritual, una catarata espiritual impresionante. Y creemos que lo que tenemos de luz, lo que tenemos de luz, viene siendo tiniebla. Cuidado, ojo, tenemos el Espíritu Santo que cada día nos puede mostrar de que está invadido nuestro ser. Y así cogemos y queremos vivir la vida, llamándole a las tinieblas luz. Hay que evaluar cada día nuestra vida con el Espíritu Santo de Dios. Cuando hay catarata espiritual en el hombre y en la mujer de Dios, hablo a la iglesia en este jueves profético, en esta tarde de jueves profético, atento. Cuando hay catarata espiritual, estoy moviendo la palabra en el nombre de Jesús en todos los escenarios y a la visita también, a los que nos están escuchando a través de las redes sociales, a través de este canal, a través de esta plataforma llamada YouTube. Atento joven, atento amigo, atenta amiga, atenta iglesia. La catarata espiritual, pueblo de Dios. Esta dificultad usted la puede presentar en el ámbito espiritual. Si tenemos tiniebla, no vamos a poder alumbrar a nuestro alrededor. La palabra dice en Mateo que una luz no se coloca debajo de una mesa, sino encima de la luz, para que alumbre a todos. Y cuando vemos que no estamos impactando nuestro entorno con luz, estamos viendo que no estamos teniendo resultados. Si somos luz, dice la Biblia que vosotros sois la luz de este mundo. Un pueblo asentado en tiniebla vio gran luz. Y si predicamos a Jesucristo como luz y vemos que la luz que tenemos nosotros, que está irradiando, no hace efecto, ojo,
Dígale al Espíritu Santo que vaya a una cita, a una consulta médica con el Espíritu Santo espiritual. ¿Para qué? Para que vea qué le va a diagnosticar. Cuidado, porque se van a ver muchas sorpresas en la llegada de Jesús. Y si nosotros no somos la luz de esta tierra, mucho menos vamos a ser la sal. Porque la palabra dice, vosotros sois la sal de esta tierra, mucho menos vamos a irradiar, no vamos a hacer de bendición. El Espíritu Santo es el médico de médicos, que diagnostica tu vida y mi vida 24/7. Bendito sea el nombre del Señor. Usted está impactando con luz su entorno. Son interrogantes que tenemos nosotros cuando estamos o permitimos que las tinieblas entren a nuestra vida. Y tomamos posiciones que desde la óptica humana se ven bien. Creemos que están bien. Pero cuando somos evaluados por el Espíritu Santo, nos damos cuenta que lo que nosotros le estamos llamando luz es tiniebla. Y de ahí viene un proceso de cuántas más tinieblas tenemos nosotros que se deben hacer manifiestas. Por eso hay tanta gente que se aparta, tanta gente que no me gusta, no me gusta, no me gusta y no me gusta, no me gusta nada de la iglesia, no me gusta, predico cuando quiero, sirvo cuando quiero. Es más, vivimos una vida basada en la hipocresía, la mentira y la murmuración. Habla la iglesia. La murmuración. Porque no hay transparencia, hay catarata espiritual en nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Si tienes un problema de tinieblas, vaya al médico de médicos, Jesucristo. Y a usted le hablo, visita en esta hermosa tarde de Jueves Profético. Si tu ser está invadido de cosas malas, de pensamientos malos que llegan a tu vida, es el tiempo que aceptes a Cristo en tu vida, que le permitas que la luz entre y disipe toda tiniebla, que invada tu ser la presencia del Espíritu Santo en el nombre de Jesús y empieces a vivir días de refrigerio. Tus malos pensamientos se irán cuando aceptas al Señor y Salvador, a su majestad, a Jesucristo, el Rey, el León de la tribu de Judá, aquel que le dijo: muerte, yo soy tu muerte, aquel que sentenció la muerte para darnos salvación y vida eterna, aquel que venció toda la lógica, todos los pronósticos, toda la ciencia del hombre, toda la sabiduría, todo el estudio y el conocimiento, y vino a la tierra a salvarte a ti y a mí. Usted que me está escuchando, estoy predicando al león de la tribu de Judá. Estoy predicando al Rey. Estoy predicando al Cristo de la gloria. Estoy predicando al Señor y Salvador. Estoy predicando a aquel que cuando los demonios lo veían decían: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús? Aquel que hasta los demonios le rendían honores. Aquel, bendito sea el nombre del Señor, que entró a lo más bajo y trajo la llave de la salvación. Aquel que hace temblar a las naciones. Aquel, bendito sea el nombre del Señor, que resucitó al tercer día por el Espíritu Santo para darle salvación y un plan de vida eterna a usted y a mí. A ese predico, a Jesucristo, Señor y Salvador, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios omnipotente. Ese es el que quiere salvar tu vida y salvar mi vida. Visita e iglesia. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Quiero estar compartiendo, tocando esta temática del pensamiento incorrecto. Quiero irme a Mateo, capítulo 5, versículos del 14 al 16. Libro de Mateo, capítulo 5, versículos 14 y 16. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sigue Dios enseñándonos acerca de este tema de las tinieblas, la oscuridad, que me devuelvo por los 5 sentidos. En esta vida contemporánea el enemigo engaña, invade tu ser y toma posesión y toma un raciocinio, un razonamiento, y esto permea mucho pueblo de Dios. Hay hasta corrientes ideológicas al interior de la iglesia de Jesús, pensamientos aún de revolución. Bendito sea el nombre de Dios. Y podemos entender que hablando de esos temas de revolución que se originaron en el reino de los cielos cuando Satanás se rebeló contra Dios, aquel querubín protector, que ¿por qué se llamaba protector? Porque según la Biblia, contextos bíblicos de evidencia, protegía la santidad de Dios. Por eso se llamaba querubín protector. Ese terminó armando una huelga en el reino de los cielos, y con un pensamiento ideológico dice que engañó a gran parte de los ángeles y terminaron siendo expulsados. Por eso se llama el ángel protector o querubín protector, porque protegía la santidad de Dios. Dentro de la creación de serafines, querubines, ángeles y arcángeles, tenía una posición, pero intentó dar un golpe de estado en el reino de los cielos, y Satanás y Jehová le dijo: combátelo y expúlsalo, porque no tiene cabida, y dale su reino donde se merece, allá en la tierra. Ese es el diablo. Esas son las tinieblas que entran a la vida del hombre y la confunden. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, ¿habrá ceguera espiritual en el pueblo de Dios? Hay que dar el interrogante. Usted dirá, pero habrá catarata espiritual, habrá ceguera espiritual, catarata espiritual. ¿Será que lo que yo le estoy llamando luz es tiniebla? Entonces, ¿cuántos más no serán las mismas tinieblas? Su espíritu sabe lo que hay dentro de usted y que debe ser tratado por el Espíritu Santo. Y mi espíritu da testimonio de que estoy invadido yo. Diagnostícate con el Espíritu Santo, iglesia. La mejor profecía no es la financiera ni la económica. La mejor profecía es la que Dios te da herramientas para que alcances la santidad. Porque al final de cuentas, por la santidad que vamos a hacer nosotros sopesados y se ingresa al reino de los cielos, es por santidad. Pueblo de Dios, ¿habrá catarata espiritual? ¿Qué significa la palabra catarata? Opacidad del cristalino de los ojos, que normalmente es transparente, vista borrosa, entenebrecida. Por eso tomaba el tema de la catarata en el ámbito espiritual. A veces creemos que vemos y no estamos viendo. Y si predicamos tinieblas, ¿cuántas más no serán? Lo que llamamos luz, que son tinieblas, ¿cuántas más no serán las mismas tinieblas que? Y por eso nos irradiamos, por eso nos impactamos. Por eso no, el entorno no lo cambiamos. Gloria al Señor. Un claro ejemplo de este pensamiento incorrecto fue la vida del apóstol Pablo. Un hombre formado en las escuelas pensantes de la época. Él manifiesta y dice, y le decía a Félix y a Agripa: yo era formado por Gamaliel, fariseo de fariseos. Y este hombre, dice la Biblia en el libro de los Hechos, que pedía carta a Damasco para matar, asesinar a la iglesia de Jesús. Y su pensamiento, como estaba invadido en tiniebla, él creía que lo que estaba haciendo estaba bien, que la luz que había en él era lo correcto. Y una vida entenebrecida tenía el apóstol Pablo. Antes se llamaba Saulo. Y Saulo iba a Damasco y pedía carta. Es más, era el autor material de la muerte de Esteban.
estuvo presenciando la muerte de Esteban, y ahí tenía ya una deuda con el Señor. Este hombre era de un pensamiento que él creía que la luz que había en él estaba bien. Pero ese pensamiento y esa formación del apóstol Pablo, una persecución en contra de la iglesia de Jesús, los discípulos, nuestros hermanos discípulos, bendito sea el Señor, dice la Biblia que andaban huyendo de Jerusalén, se iban a Samaria, se iban huyendo, estaban pagando escondedero a peso nuestros hermanos los discípulos, porque había una gran arremetida militar y el apóstol Pablo era el autor material recibiendo órdenes de los jerarcas, de los líderes de esa época, de los fariseos, recibía órdenes de los reyes y él iba y buscaba cartas, o sea, buscaba orden de captura, buscaba orden de aprehensión contra los discípulos, los que estaban predicando el camino, la salvación y la justicia que era Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y este hombre tenía un pensamiento, estaba en el círculo del pensamiento incorrecto. Este hombre estaba en tiniebla, este hombre tenía su mente entenebrecida, su alma, su sangre estaba entenebrecida. Este hombre creía que esa posición que él tomaba era la acorde, porque lo que él hacía creía que iba a agradar o agradaba a los romanos. Porque no había otro mayor que César, no había otro mayor que los reyes que estaban en la época. Cuando viene Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, eso fue una ofensa para los gobiernos en turno, no solo de Jerusalén, sino en el entorno. Y Pablo, basado en ese pensamiento incorrecto, él creía que estaba haciendo bien. Hasta que un día se encontró con Jesús camino a Damasco. Y Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te he de hacer cosas contra el aguijón. Le dijo: Señor, heme aquí. Y dice la Biblia que una gran luz resplandeció sobre Pablo. Y esa luz le quitó la visión física y tenía escama en sus ojos. Bendito sea el nombre del Señor. Y el apóstol Pablo pudo conocer el camino de la verdad. Le quitó Dios la vista física y le dio la espiritual para hacerle entender su pensamiento incorrecto, que lo que él le llamaba luz eran tinieblas. Entonces, ¿cuántas más no eran las tinieblas que estaban en el pensamiento del apóstol Pablo? Y él lo reconoció. Él lo reconoció en el libro de los Hechos, cuando empezó a predicar, al igual que yo en esta noche, al resto de los creyentes. Y él predicaba y él, cuando lo llevaban preso donde Félix, donde Agripa, él hablaba de la conversión y hablaba de cómo su ignorancia lo llevaba a hacer tal cosa, porque su pensamiento estaba en el círculo del pensamiento incorrecto. Y por eso sus ojos no podían ver, porque no tenía luz sino tiniebla, aunque él le llamaba luz. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, él creía que las tinieblas eran la luz. Pablo creía que se le caen las escamas. Pablo tenía escamas y tenían que caérsele para que empezara a ver la luz de Cristo en su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero rápidamente irme al libro de Hechos 26-18. Hechos 26-18. Dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y a la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Entonces podemos analizar que el apóstol Pablo también estaba en este error de la corriente del pensamiento incorrecto. Le llamaba a las tinieblas luz. Tenía una gran confusión y era ideológica, de una corriente que fue impuesta por él, formado. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Pablo reconoce el desenfoque que tenía. Este hombre estaba engañado. ¿Dónde lo dice? Él hace su intervención y ahí manifiesta el error que tenía. El error que tenía, que era gravísimo. ¿Dónde lo manifiesta Pablo? De ese desenfoque por no conocer el tema de las tinieblas y del pecado en la vida del hombre. Y después, luego, el Espíritu Santo lo lleva a tener un enfoque real de lo que es luz y de lo que es tiniebla. Y él lo manifiesta inspirado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Dónde lo dice? En Mateo, en Romanos 7:24. Él
empieza a hablar del tema de las tinieblas y del pecado desde el ámbito biológico, científico, de cómo invade la mente del hombre y cómo lo hace tener o tomar una posición que a la luz de cualquiera persona está bien. Y él manifiesta y nos enseña, inspirado por el Espíritu Santo, el tema del pecado desde el ámbito biológico y científico. Dice así, Romanos 7, 24. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, porque yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, ¿está viendo? Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser para mí, muerte para mí, en ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el mandamiento, aún por el mandamiento, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, querido, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Y eso me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Este hombre aquí hace, y por eso tomo lectura para que vean cómo cuando el Espíritu Santo le revela que su posición y su condición, y por eso él entendía de que por qué persigue a la iglesia. ¿Por qué persigue a la iglesia? ¿Por qué mataba a la iglesia? Luego se encuentra con Jesús y estaba en el círculo del pensamiento incorrecto, una ideología incorrecta. Bendito sea el nombre del Señor. Y por último punto, Dios me ha dado medicina para la catarata espiritual, para tu vida y para mi vida. Escuche bien, este es el último punto. Medicina para la catarata espiritual. Ya pudimos entender y conocer por el Espíritu Santo el tema de las tinieblas, cómo entra en el ser humano, cómo son atraídas por los 5 sentidos, cómo nos engaña, nos lleva a tomar una posición, una ideología, un pensamiento incorrecto, nos levantamos en contra de Dios y eso nos hace creer que las tinieblas que tenemos son luz, y por eso Jesús le enseñaba a sus discípulos. Y todo por uno de los 5 sentidos, los ojos. Y por ende, el resto de los 5 sentidos nos engañan. Medicina para la catarata espiritual, como último punto. Dios me ha dado 2 medicinas para la catarata espiritual. Repito, Dios ha puesto en mi corazón 2 medicinas para enfrentar y atacar la catarata espiritual. Amado hermano cristiano, amado amigo, amado amiga, usted que está en el proceso de conversión, de aceptación a Cristo, de bautizo, Dios ha puesto en mi corazón, repito, 2 medicinas para la catarata espiritual. Y a usted le hablo, varón de Dios, mujer de Dios. Cuidado con la catarata espiritual. No estemos confundiendo las tinieblas que quizás en alguno hay con luz. Porque de ser así, ¿cuántas más no serán las tinieblas que nos llevan a tomar una posición
que al final de cuentas ofendemos a Dios con nuestros pensamientos. Primera medicina, la sinceridad. Si hay tinieblas en nosotros, debemos confesarnos delante de Dios. Hablo a la iglesia. Sencillo. La primera medicina es la sinceridad. Si usted y yo tenemos tinieblas y somos conscientes que estamos invadidos de tinieblas, porque nos ha invadido la maldad, la envidia, la murmuración, y hablan de cosas que ni saben ni entienden, disocian, como dicen en la vida militar, hablan y empiezan a darle rienda suelta a sus 5 sentidos. Lo que escuchan lo hablan y lo propagan sin entender. Ahí son engañados por los 5 sentidos y entran las tinieblas y el enemigo los engaña y empiezan a hacerse ideas e invade tu ser y tu alma de tinieblas. Y después vas y lo que vas a dar es tiniebla, lo que vas a predicar es tiniebla, lo que vas a... Entonces no hay un cambio. A su nombre sea la gloria. Primera medicina, la sinceridad. Debemos de ser sinceros delante de Dios. Si hay un problema en nosotros, de tiniebla, de pecado, de ocultismo, debemos ir a la presencia del Señor y decirle, aquí tengo esto. Eso es sinceridad. Cuando no somos sinceros, por ende, vamos a ser personas que no vamos a ser fieles ni justos delante de Dios ni delante de los hombres, porque en nosotros no hay una sinceridad en el espíritu. Tenemos cosas ocultas y no vamos y las confesamos delante de Dios, pero sí la alimentamos. Por el contrario, eso, la sinceridad es parte fundamental del hombre que acepta a Jesús en esta tierra, del hombre que quiere aceptar a Jesús. Visita, escuchen, la sinceridad es parte fundamental en el carácter del hombre. Tengo un problema, voy a mi Dios. Tengo una dificultad, voy a mi Dios. Tengo una debilidad, voy a mi Dios. Voy a Él y acudo a Él. Tengo esto, hazme libre, Espíritu Santo. Eso es sinceridad. De ahí empieza el crecimiento del hombre. Por eso me gusta una alabanza que habla acerca de este tema de la sinceridad. Ella dice, sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos vale orar y orar. Dios está pidiendo a su pueblo sinceridad. Sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos vale orar y orar. Ojo con la sinceridad, es parte fundamental. Como segunda y última medicina, tenemos la fidelidad. Fidelidad. No lo olviden, fidelidad. El ocultar el pecado en nuestro ser, en nuestra alma. Tenemos tinieblas, cosas ocultas. Y la guardamos, por el contrario, eso es infidelidad. Estamos idolatrando lo que hay dentro de nosotros que es malo. Y lo contrario a fidelidad es infidelidad. Al ocultar el pecado, lo idolatramos. Y de esa forma somos infieles a Dios. Si tenemos pecado y lo ocultamos, es idolatría. Porque lo tenemos oculto y no quiere que nos toque. Por eso hay tanto error en nosotros. Y tenemos una vida cristiana muchas veces muy fructuosa. Es por eso. Porque idolatramos mucho pecado en nuestra alma. Y creemos que a Dios nos vamos a engañar. Tenemos aún mucha rebelión en nuestra alma. Y queremos que a Dios nos va a engañar. Y solo vamos a la oración. Pero de nada nos vale si no somos sinceros y si no somos fieles. Si yo tengo un pecado, yo no lo puedo idolatrar. Si en mí está la arrogancia, el orgullo, la vanidad, la vanagloria, la mentira, la murmuración, que ese es otro tema de tinieblas que hay en gran parte de la iglesia de Jesús, señalan sin saber, le dan rienda suelta
a la carne y se hace un proceso diabólico y toma una posición, y de eso es que vas a enseñar. Bendito sea el nombre del Señor. Hay que buscar discernimiento, ciencia, sabiduría, entendimiento, conocimiento, y eso lo da el Espíritu Santo, que es el único avalado por Dios para entregarlo. La fidelidad. Ese fue uno de los problemas de Eva. Si tuvo una conversación con el Creador, no tenía por qué divulgarla al diablo. Y el diablo utilizó sus 5 sentidos. Y ella se delató. Y le dijo toda la información que Jehová le había puesto en su corazón. Engañada también. Entonces, amado hermano, ese fue el problema, uno de los problemas de Eva. Revelar el secreto. Fue infiel. Fue infiel a Dios. Y como último texto bíblico, Proverbios 28:13, y con esto termino para orar. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y bueno, ese fue el precioso regalo que Dios nos dio en esta hermosa tarde de Jueves Profético. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Ojo con el círculo de pensamientos incorrectos. ¿Qué miran tus ojos? ¿Será que le estás llamando luz a las tinieblas que hay en ti? Cuidado, porque de ahí nacen los pensamientos y las corrientes y la ideología, y llevamos una vida infructuosa y no hay luz en nosotros. Dejemos diagnosticar por el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo reconoció que estaba en el pensamiento, del círculo del pensamiento incorrecto. Por eso hay tanta rebelión, tanto pleito, contienda, divisiones aún en nuestra nación. Círculo del pensamiento incorrecto. Bendito sea el nombre del Señor. Y sé que más adelante estaremos compartiendo la segunda parte de este círculo del pensamiento incorrecto. Gloria a ti, mi Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te alabamos y te bendecimos. Te adoramos. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Amado Dios, gracias por tus escrituras. Ellas son luz a todo hombre que está en tiniebla. Mi Jesús, el pueblo estaba sentado en tiniebla y vio gran luz, y eres tú, mi Jesús. En esta hermosa tarde de Jueves Profético, yo bendigo en tu nombre a todo aquel que ha visto y ha escuchado tu palabra. Señor, haznos libres de los pensamientos incorrectos. Haznos libres de toda esa corriente ideológica que te ofende a ti, Señor. Padre, saca de nosotros las tinieblas. Ayúdanos a ser sinceros y fieles. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Haznos libres, bendito Dios. Haznos libres, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Te entrego mi alma, mi ser, mi mente, para que la invades de tu luz, Espíritu Santo de Dios, y me hagas libre de esos malos pensamientos. Usted confiésela a Dios en esta hermosa tarde. Ore al Señor, dígale: Padre, entra en mí, te acepto como mi Señor y Salvador. Disipa toda tiniebla que hay en mí, porque quiero vivir en luz, quiero ser útil a la sociedad, quiero predicar tu palabra. Confiésala a Dios en esta hermosa tarde. Padre, Señor, en esta hora, Dios mío, yo te pido por los ministros. Te pido por todo hombre que de sus labios sale Jesucristo. Oh Santo Dios de la gloria, en esta hora, Señor, oh Dios mío, Espíritu Santo, disipa toda tinieblas en nosotros, Señor. Hemos estado muchas veces en ese pensamiento incorrecto, Señor, Dios mío, en esa sociedad del pensamiento incorrecto, Padre amado, Señor. Oh Señor, en esta hora, Dios mío, ayúdanos a ser sinceros, ayúdanos a no estar idolatrando el pecado, ayúdanos, Señor, a ser sinceros delante de tu presencia. Invade nuestro ser, invade nuestra alma, invádenos, Señor, llénanos de tu presencia, bendito Dios. Oh aleluya, Señor, llénanos, Señor, llénanos cada día, Señor, 24/7 queremos estar en tu presencia, Señor. Invade
Invádenos de luz, Señor. Saca toda tiniebla, disipa toda catarata espiritual, toda visión borrosa, Dios mío. Danos ciencia, sabiduría, conocimiento, inteligencia, dominio propio. Oh, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Llénanos de tu presencia cada día, Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Oh, Dios mío, en esta hora yo oro por aquel hombre o mujer que está ahí al frente, Señor, sentado escuchando tu palabra. Yo te decía al principio que tú no te sentaste ahí a escuchar a un hombre o un predicador más. Tú te sentaste ahí porque el Espíritu Santo te llevó hasta ese lugar, hasta ese recinto, para decirte: no quiero que andes en tiniebla, sino que la luz ha llegado a tu vida y es Jesucristo. Así te dice el Espíritu Santo en esta hermosa tarde. Porque entras dentro del plan de salvación y de vida eterna. No lo deseches, amado joven, mujer, amigo, amiga, aún la misma iglesia. No desechen el plan de salvación. Díganle al Espíritu Santo que diagnostique tu vida y mi vida. Gracias te damos, Señor, por este jueves profético de gran gozo. Y sé, Padre, que nos darás la segunda parte para seguir predicando tu palabra. A ti sea la gloria, la honra, la salvación. A ti sea el honor, bendito Dios. Gracias te damos, Señor. Bendecimos nuestra iglesia en Cartagena y en el Uruguay. Bendecimos nuestra iglesia aquí en Buenaventura, nuestros hermanos aquí en Buenaventura que también escucharon esta palabra. Grandemente les bendecimos, Señor, desde el Pacífico colombiano. Le damos la gloria y la honra al Señor. Declaro que esta palabra hará mella en tu vida. Para el que cree, todo le es posible. Gracias te damos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.